Bueno, seguimos por supuesto con la información. Me acompañan el doctor Francisco Abundis, director de Parametría. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leonardo? Un gusto. Y también el Luis Miguel González, el director editorial del diario Economista. Director, ¿cómo estás? Encantado de estar acá. Pues llegó la emergencia. Llegó la emergencia. Me falta todavía un liderazgo claro en el tema económico. Me pareció muy sintomático ayer que prácticamente lo económico no existió en detalle. Y creo que es parte de la gran pregunta es ¿cuál es el plan económico en paralelo al plan de salud? La pregunta sí está ahí. El presidente dijo, el plan económico lo hemos estado elaborando y en los próximos días se los daremos a conocer. Anunció que el día de ayer el Consejo de Salubridad anunciaría la emergencia, pero pues esperábamos que el día de hoy lo diera a conocer y no ha ocurrido efectivamente. ¿Cómo ves las cosas, doctor? Pues me parece interesante el cambio de posición del gobierno en un breve periodo de tiempo. Creo que hasta el jueves fue la primera vez que empezó a argumentar una posición que parecía, pues generó mucha crítica, generó mucha burla en el extranjero, pero hasta el jueves fue la primera vez que el presidente habló de la población que no podía parar. ¿Y por qué razón estábamos en un dilema de la lucha contra una pandemia y la sobrevivencia económica, que es prácticamente lo que están buena parte de los gobiernos? Y me llamó la atención porque es un argumento que creo que no había dado antes, pero se ve en la necesidad de justificar. Y eso justificaba buena parte de sus acciones anteriores, incluidas, ¿no?, la promoción de sus detentes y de sus santos, y pasaría por digamos, ese filtro de lo que se trata es de no alarmar y de que hay población que no puede parar. Me llamó la atención porque además coincide mucho con el argumento de otros mandatarios, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, ¿no? Esta idea de quién sabe qué puede ser peor si paramos toda la actividad. Y de ahí que el anuncio de ayer me parece que tiene esa misma lógica de actividades no esenciales, aunque yo te diría ahí qué es lo esencial. Pero definieron lo esencial, pero sigue estando cojo el razonamiento, como decías, director. O sea, por un lado uno esperaría ya una respuesta en materia de finanzas públicas de apoyo. Hay varias propuestas. El sector panista ha dicho, vayamos por el ingreso universal garantizado, 3,000 y pico de pesos a toda la población. En fin, hay propuestas. Lo que hace falta es que Hacienda salga y diga, a ver, estas son viables y estas no, ¿no? Es que además, escuchando ahorita lo que decía Francisco, que obviamente reproduce lo que se ha dicho, es pensar que solo hay un grupo vulnerable, que son los extremadamente pobres, es no rendir cuenta de la complejidad de lo que es el tejido económico. Hay grandes empresas que son muy vulnerables porque están muy endeudadas, porque efectivamente viven del flujo de todos los días. Evidentemente la clase media es muy vulnerable en este contexto, todas las pymes. Y en ese sentido, cuando decimos plan económico, probablemente deberíamos decir planes económicos. Es decir, yo me imagino más una caja de herramientas. De Hacienda se espera que diga literalmente cuál es la batería o el arsenal de recursos económicos, pero los planes en detalle corresponderán a diferentes dependencias. Apuntaba ayer el canciller Ebrard al conflicto que va a venir en lo laboral, en el sentido de cómo lograr justicia entre los derechos de los trabajadores y las necesidades de supervivencia de las empresas. Sí. Yo creo efectivamente que esta distinción de se está colapsando el edificio, voy a salvar a los del primer piso y no a los otros, decir, oiga, se está colapsando el edificio y hay un montón de sectores vulnerables y como han dicho varios, oiga, pues igual pesa un informal que una azafata de las aerolíneas que está yéndose a su casa y le dicen, en los próximos meses trabajo no vas a tener. Ahora, el anuncio de ayer pues puede pecar de optimista, porque dan un mes. Todo el mundo, digo, si vamos a lo que ha pasado en los casos de otros lugares. Pregunto, nos hemos alineado con la escala norteamericana, ¿no? O sea, es el movimiento que ha hecho Trump. ¿Tú lo viste movido un poco más, Paco? Yo creo que se va a mover. Digo, puede ser, pero lo más probable, porque un mes yo creo que si se lo planteas a las malas noticias hay que dosificarlas. Yo creo que va por ahí y yo creo que el 30 de abril van a decir el 30 de mayo y tal vez el 30 de mayo ahí vemos en junio. Pero si fuera un mes, yo creo que buena parte de
varios empresarios yo creo que no tendrían problema. Si esto se va a 2, 3 meses, creo que estamos hablando de otra cosa. Yo siento que la estructura es bastante más frágil de lo que creemos. Pero además, tú decías, nos alineamos con Estados Unidos. En Estados Unidos incluso se dice el pico va a ser diferente, depende de la zona. Hablan, por ejemplo, el pico en Nueva York se alcanza en la primera quincena de abril, pero en Florida es la primera quincena de mayo. Sí, señor, y ahí hacia allá vamos nosotros. Entonces, porque hasta ahora no solo es que haya ocurrido, en China no sabemos nada y no podemos confiar mucho en los datos de China, pero Italia y España, que han sido relativamente transparentes, son geografías menos complejas que la mexicana en el sentido de tamaño. Es decir, en México es muy probable que tengamos diferentes tiempos por diferentes regiones. Sí, puede efectivamente ocurrir, pero puede ser también que la libremos, ¿no? O sea, que no tengamos el impacto, porque hay países que sí lo han conseguido. ¿Traes el escapulario o qué? Aquí lo traigo, no, digo que la libremos en términos de número de... O sea, que haya el número de casos que ya nos han anticipado, pero que no tengamos la crisis hospitalaria que algunos efectivamente plantean. Y yo creo que la gente está respondiendo con más sensatez de la que hubiese imaginado. Ahora, en términos de opinión, en la mañana estabas dando unos datos que... Se publica el Financiero. Que estaban en el Financiero. Te diría que varios coincidimos con, digamos, algunas de esas mediciones. No todos tenemos las mismas preguntas. Nosotros hemos replicado algunas de las que se han hecho en encuestas, las que hace Gallup internacionalmente, en un panel que tiene de 28 países, o las que hace Ipsos, ¿no? Y es interesante cómo si estamos asumiendo comportamientos que están pasando en Estados Unidos, y les doy algunos fenómenos interesantes. Cuestionamiento de liderazgo, es claro que es generalizado. ¿Eso ocurre siempre? No, pero está pasando en este momento dependiendo de la seriedad con la que se tomó esto al principio, y falta, ¿no? Es decir, todo aquel liderazgo que al principio no tomó esto como algo grave, se le está cuestionando. 2. ¿Estás pensando en Trump Cuomo? Estoy pensando, por ejemplo, ¿cómo se ha crecido y tienes un para allá achatado, iba, ¿no? Los gobiernos locales destacando sobre los nacionales. En México ya está pasando, por lo menos ya están empatados, que no era el caso hace apenas nuestra última medición de hace un mes. Ahora hay que decir con esto con cuidado, porque no tenemos más opción que ser ahora telefónicas o las que están por internet, pero nosotros que teníamos una serie cara a cara en vivienda ya no se puede hacer, y vamos a estar en un periodo de oscurantismo informativa. Quiero preguntar una cosa, Francisco. ¿Se nota una actitud diferente por estrato socioeconómico? Sí, en general la gente más escolarizada con más precaución, pero yo no sé si es esa, digamos, la única razón, o también toda esta población que no puede parar. En encuesta telefónica, que ya tiene un sesgo porque es la gente que tiene servicios, la mitad de la población, ahí tienes a la población dividida 60-40. 40 te dice que no puede parar. 40 en una telefónica. Imagínate, en una cara a cara, yo creo que se te invierte. O sea, probablemente 60% de la gente te diría no puedo parar. Pues toda esa gente está esperando efectivamente una respuesta gubernamental de cómo vamos a atender esa emergencia, porque pues por un lado te dicen, pues sí, el dilema es insoluble, o atendemos lo sanitario o atendemos lo económico. Buena solución no tiene eso, es como te preguntan, ¿qué prefiere, que le corte el derecho o el izquierdo? Dice, pues ninguno, ¿no? Pero bueno, pues, si hay que elegir, mejor no elijo. Pero creo que hay que empezar a distinguir entre política social y política económica en atención a la pandemia. A ver. Política social, yo diría, es apoyo a grupos vulnerables, vamos a decir, literalmente apoyo sin retorno. Que eso ayer se blindó, dijo, eso se garantiza que lo tendremos, ¿no? A ver, se garantiza, pero hay que recordar, hay un problema de operación de los fondos de programas sociales que es estructural, es bien difícil llegar a determinados grupos aún sabiendo que se necesita. Y yo diría política económica, entendería es apoyos a grupos que a su vez, de los cuales a su vez va a haber un retorno en términos de PIB. Oye, no solamente no estoy viendo eso, estoy viendo un distanciamiento como nunca lo había visto con la comunidad empresarial. O sea, habíamos tenido un arranque de sexenio con una enorme convergencia con los empresarios, y ayer oía, pues, por ejemplo, a Bosco de la Vega decir, a ver, ¿por qué no invitaron al presidente del CCA al anuncio de la emergencia? Coparmex está que trina por el tema de Constellation Bank, y bueno, pues está el anuncio que hizo el presidente ahí en La Rumorosa
excusa de que a lo mejor los parques eólicos no son la mejor idea. O sea, sí ve un distanciamiento en momentos en los que urge la unidad. Pero además, en donde habría oportunidades, no hay ninguna razón técnica para que México no produjera, por ejemplo, tapabocas en vez de importarlo de China. Yo entiendo que los ventiladores requieren tecnología, pero es decir, ¿qué cosas podría abastecer el sector privado nacional en este contexto para minimizar la pérdida de empleos? Por poner una cosa muy concreta. Yo creo que no se está previendo el efecto que puede tener pues una falta de un plan sobre un estrato que es clase trabajadora, que depende de salario. Y si tú empiezas a tener empresas que no le pueden responder a sus trabajadores, pues en realidad ya no se trata de empresarios. Pero ese es el paquete completo, digo Así yo, es. no nada más un sector. Pero como está puesta la discusión hoy, parece que salvar al trabajador sin salvar la empresa es absurdo. Pues es que, pero el presidente lo ha puesto todo como si fuera Fobaproa, ¿no? Bueno, si voy a salvar empresas. No es salvar empresas, es salvar el trabajo. Pero a ver, el tema de la unidad nacional. Traemos esa fractura. Hoy el presidente descargó metralla contra sus adversarios, pero dijo, necesitamos unidad nacional. No sé si efectivamente está, digamos, faltando parte de actitud de algún sector. ¿Tú cómo lo ves? Que hay una necesidad de cambio de narrativa de todos. Y creo que la primera ficha la tendría que mover el presidente en ese sentido. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, Paco. Muchas gracias, Luis Miguel. Cuídate mucho. Vamos a una brevísima pausa, regresamos.